Muy buenos días, iglesia. Dios añada bendiciones a cada uno de ustedes allí en sus hogares. Para nosotros es un honor, un privilegio poderle entregar un espacio más al Rey de Reyes y Señor de Señores a través de estos medios virtuales. Queremos invitarlos para que estén dispuestos en esta mañana, para que puedan glorificar a Dios con nosotros, para que pronto quizás nos podamos reunir personalmente a seguir adorando al Rey de Reyes. Pero en este momento yo te invito a que tú estés ahí conectado con Dios, a que tú te comuniques con Dios en este momento, que te conectes a través de este espacio con su Santo Espíritu, para que el Rey de Reyes pueda descender en cada una de nuestras vidas, para que su presencia descienda en nuestras familias. Por eso adoramos al Rey de Reyes en esta mañana. Y yo te invito, tú que estás allí en tu hogar, que tengas una actitud de reverencia, como si estuviéramos aquí en el templo. Una actitud reverente ante el Padre. Y que Dios sea agradándose con tu adoración, con tu alabanza, mientras transcurre este servicio. Por eso, Dios, te queremos dar la bienvenida, Rey de Reyes, a este espacio, a nuestras vidas, Jesús. Queremos, Padre Celestial, que seas tú ministrándonos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que con tu preciosa sangre, Jesús, tú nos puedas transformar, Rey de Reyes. Que volvamos a nacer de nuevo, Padre Celestial. Que nos bautices con tu Santo Espíritu, Rey de Reyes. Fluye, Padre Celestial, un río de tu presencia en cada uno de los hogares de mis hermanos. Que las familias comiencen a unirse, Padre Celestial, a adorarte, a glorificarte, Jesús. Que tu presencia empiece a descender en la vida de cada uno de los que hay conectados a este espacio, de los que se van a ir conectando a lo largo de la semana, Rey de Reyes. Gracias te damos, Jesús. Y yo te invito a que tú allí en tu hogar le digas al Rey de Reyes: gracias, Dios, porque diste tu vida allí en la cruz, y con tu preciosa sangre, Padre, me otorgaste la salvación, Rey de Reyes. Gracias te doy, Dios. Y preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. Preciosa sangre que me purificó. Oh,
sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Hay poder, Jesús, hay poder en la sangre que derramó. hay poder en tu sangre, hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre Tu me sangre, salvó. tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Dile allí en tu hogar, hay poder en la sangre. Porque quizás nosotros no te oímos desde este lugar, pero el Rey de Reyes está allí con su oído inclinado, escuchándote cómo le adoras, cómo agradas su presencia. Porque no es la iglesia 12 de octubre conectada a través de un espacio en YouTube, en WhatsApp. Es la iglesia en el templo del Espíritu Santo, conectados en un mismo sentir, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Jesús, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que nos permites poder contemplar, Rey de Reyes. Y yo te invito, hermano y hermana, tú allí en tu hogar, que le digas: hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en su sangre preciosa. Gracias te damos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dile al Rey: hay poder en la sangre. Dile allí en tu hogar: que fluyó por amor. porque voces angelicales se levantan hacia el Rey. Hay poder en la sangre
Gracias te damos, Jesús, porque eres el Rey de Reyes, que reina con poder, que al derramar su sangre allí en la cruz se coronó como el Rey de Reyes por la eternidad, Padre, con el poder que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú reinas por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Porque eres soberano, Padre. Porque eres victorioso, Jesús. Porque ni siquiera la misma muerte pudo detener tu poder, Jesús. Porque ni siquiera la misma muerte pudo apagar el propósito por el cual te envió Dios a esta tierra, Jesús. Gracias te damos, Rey de Reyes. Queremos que reines en nuestras vidas, Jesús. Que con tu poder, Padre Santo, nos transformes, Dios. Y tú que estás allí en tu hogar, déjate transformar en esta mañana por el Rey. Déjate transformar por su Espíritu Santo. Y que Él hable a tu vida, que empiece a obrar en tu familia. Gracias te damos, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Y dile al Rey de Reyes, tuyo es. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es. Tuyo es todo el honor. No te cansas de decírselo, tuya es. Y Tuya es toda la gloria. Y tuyo es. Todo el honor. Gracias, Rey de Reyes. Tú eres el Dios de lo imposible, Jesús. El Dios Padre Celestial, que tiene el poder, Padre, que tiene el poder para levantar a los muertos, para sanar al enfermo, para ayudar al caído, Rey de Reyes.
Gracias, Jesús, por lo que haces en nuestras vidas, papá. Porque el mero hecho de poderte adorar, de poderte glorificar, Padre Santo, es uno de los mayores privilegios que nos has podido regalar, Jesús. Porque nos das el privilegio de poder estar en tu rebaño, Jesús. Porque nos das el privilegio, Rey de Reyes, de que nos pastorees, de que nos guíes, Padre, y nos fundamentes basado en tu palabra, Jesús. Y yo quiero que allí en tu hogar por última vez le digas al Rey de Reyes: tú eres el Dios del imposible, papá. Tú eres el Dios que cuando se cierra una puerta, tú abres 5 puertas de bendición para nuestras vidas. Y yo te invito, hermano y hermana, que lo creas en esta mañana. Que si has estado clamando por un empleo, Dios te abrirá la puerta. Que si has estado clamando por la conversión de tu familia, Dios lo hará. Pero tienes que creerlo. Tienes que perseverar en su palabra. Tienes que perseverar en oración. Tienes que perseverar doblando rodilla ante el Rey de Reyes. Gracias te damos, Jesús. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Vamos, dile al Rey, dile al Rey. Y Dios de lo imposible, Te adoramos, cántale fuerte allí en tu hogar. eres invencible, Decláralo al Rey de Reyes. Reconócelo en esta mañana. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es todo el Gracias, Rey de Reyes, porque tuya es toda la gloria y tuyo es el honor por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Gracias te damos, Jesús. Gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias, Padre amado, porque tú nos permites deleitarnos en tu presencia y que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue como olor grato ante tu presencia, Jesús. Y que no seamos como címbalos que resuenan, Padre, sino, Padre, como adoradores que expresan armonía de bendición en tu presencia, Jesús. Toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria siempre serán para ti, Jesús. Gracias te damos, Rey de Reyes. Amén y amén. Es hermoso, hermanos, poder estar ante la presencia de Dios. Para mí es uno de los momentos más especiales en los cuales podemos entregar lo que tenemos para darle y recibir lo que Él tiene para darnos a través de los milagros que puede hacer mientras le oramos y exaltamos su santo nombre. Y yo te invito, tú que estás allí en tu hogar, que nos acompañes con las palmas, que dances allí en tu hogar, que te goces cada una de las canciones que entonamos al Rey de Reyes, para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Yo te invito allí que con tus palmas adores al Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Rey de Reyes y Señor de señores. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
adoramos al Rey de Reyes y reconocemos que no hay nadie como tú, Jesús. Reconocemos que nadie puede hacer lo que tú haces en nuestras vidas, Jesús. Y dile: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. Oh, oh, oh. No hay nadie como tú, Jesús. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Orando estás, orando estás, orando estás en mí, Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Gracias te doy, Rey de Reyes. Orando estás, Padre Rey. Orando estás en la vida de mis hermanos, en nuestras vidas, Jesús. Gracias te damos, Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria y la honra siempre serán para ti, Dios. Gracias, papá. Gracias te damos, Jesús. Dios, añada bendiciones a cada una de sus vidas, hermanos. Que el Señor sea abriendo, aperturando tu espíritu, tu mente en esta mañana, para que la palabra que Dios tiene preparada para tu vida en esta mañana llegue con poder, llegue con autoridad, con sabiduría. Dios añada bendiciones a cada una de sus vidas, hermanos. Les recordamos, todos los domingos a las 8 de la mañana se está montando el servicio en YouTube. Si usted no se ha suscrito en la página, hágalo. Suscríbase, active la campanita para que todos nuestros videos puedan llegarle a cada uno de sus celulares, de sus computadores, para que no se pierda ninguno de nuestros espacios. Les recuerdo que no es tanto el espacio que hacemos nosotros, es la presencia de Dios a través de este espacio para tu vida. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Bendiciones y feliz semana, feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Bendiciones. Buenos días, deseando que el Señor sea bendiciendo sus vidas y que en esta mañana usted pueda sacar el tiempo para escuchar la palabra, como también para escuchar la alabanza a nuestro Dios. Mi tema en esta mañana es en las manos del alfarero, y quiero invitarles para que utilice su Biblia. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 18, enseguida vamos a mirar unos textos que tienen que ver con el alfarero. En los tiempos más antiguos, la alfarería era una industria que formaba parte de la economía de las familias en los tiempos bíblicos. Se fabricaban desde utensilios caseros, muy caseros, como también algunos más grandes, porque se hacían documentos
y se enterraban en la tierra porque de esta manera se protegían. Creo que fue una de las cosas que encontraron que protegía los rollos de Qumran, y que esto era demasiadamente importante. Como en aquel entonces ellos eran nómadas, no podían estar en un solo lugar, entonces ellos tenían que estar renovando, y cuando se iban no se podían trastear, eso porque era muy grande, era muy pesado, además era muy pesado. Así que entonces por eso era tan importante en las familias la alfarería. En el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesucristo, Él menciona en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, de aquellas 6 tinajas que estaban llenas de agua, y era precisamente porque las utilizaban también para conservar el agua, y para muchos usos eran necesarias estas cosas. En primer lugar, quiero compartir el proceso de la materia prima. Se dice que se seleccionaba la arcilla, es una especie de un barro que es como gredoso, y luego se le quitaban todos aquellos objetos extraños y la dejaban reposar con un poquito de agua, la dejaban reposar. Luego, en segundo lugar, se trabajaba con las manos inicialmente. Más adelante se hicieron algunas cosas más modernas, por lo menos eran 2 discos, y el alfarero movía un disco y eso oprimía al otro disco, y de esta manera entonces se podía trabajar mejor la arcilla. Pero inicialmente se trabajaba con las manos, no se había aumentado la ciencia, entonces se hacía con las manos. En tercer lugar, se sacaba, cuando ya estaba la vasija, entonces se sacaba, se ponía al sol para acabarle de sacar completamente el poquito de agua que todavía le quedaba. No la podías dejar secar demasiado porque seguramente que se echaba a perder, se cuarteaba la vasija y ya no servía. Entonces era dejarla un poquito para acabarle de sacar el agua, y luego entonces se metía al fuego. Se dice que el fuego era desde 450 hasta 950 grados de temperatura. Esto era muy interesante porque de lo cual dependía la calidad de la vasija. Habían vasijas que eran muy sencillas o que de pronto no quedaba tan bien moldeada, entonces no necesitaban sino 450 grados de temperatura, porque se iba a vender más económico, porque era para el uso familiar. Quizá muchas veces cuando las cosas se hacen para el uso familiar, pues no les ponemos todo el cuidado que se necesita. Entonces eso hacían en aquel entonces. Pero aquellas vasijas que tenían mejor calidad, aquellas vasijas que quedaban más perfectas, esas vasijas tenían que pasar 950 grados de temperatura, y de esta manera entonces quedaba una vasija más fina, más costosa, y por supuesto eso tenía que ver con más dinero. Las figuras simbólicas, en la palabra de Dios encontramos muchas figuras simbólicas. Tal vez para nosotros no son demasiadamente importantes esas figuras, pero en los tiempos bíblicos eran muy usadas con mucha frecuencia, y fueron usadas por los escritores, pero también fueron usadas por los profetas. Se dice que la arqueología ha seguido el rastro, las huellas de las culturas, para conocer sus costumbres, para saber las emigraciones que ellos hacían, y de esta manera poder tener una historia que la cual hoy nosotros podemos disfrutar. Vamos a mirar en Jeremías capítulo 18, del versículo 1 al 6, lo que dice la palabra. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino la palabra del Señor diciéndole: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este es un mensaje muy interesante para la nación de Israel, por supuesto, hoy también para nosotros. Aquí es una historia muy linda porque dice que el Señor, seguramente que Jeremías estaba normal en sus quehaceres diarios, en su vida cotidiana, y le vino la voz de Dios y le dijo: Jeremías, ve a casa del alfarero. Notamos que Jeremías no se puso a preguntarle: Señor, ¿y para qué? ¿O por qué tengo que ir a aquel lugar? No, sencillamente él obedeció. Dice que fue a la casa del alfarero y cuando llegó a casa del alfarero, él estaba trabajando su vasija. En la manera que él estaba trabajando su vasija, no le estaba quedando bien. Entonces, ¿qué hizo el alfarero? Echó a perder la vasija en sus manos y empezó a hacer otra vasija con el mismo barro, por supuesto, conforme él quería que saliera esa vasija. Jeremías solamente tenía que ir a observar, nada más, solamente tenía que ir a observar. Pero luego, entonces viene la palabra del Señor y le dice, le hace una pregunta. Y le dice: ¿acaso yo no podré hacer con la casa de Israel como hace el alfarero con el barro? Y efectivamente, para Dios nada es imposible. En el capítulo 19, en el versículo 1 y 2, dice así: así dice el Señor: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te diré. Entonces notamos que aquí ya en la práctica el Señor le está diciendo: lleva unos ancianos, llévate una vasija de barro y entonces vas a hacer la demostración delante del pueblo para que ellos aprendan la lección de su vida. En el mismo capítulo 19, en los versículos 10 al 12, dice así: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice el Señor, y sus moradores, poniendo esta ciudad como aquella vasija que había quebrado, para mostrar que Dios podía transformar, que Dios podía cambiar la actitud del pueblo, la manera de vivir del pueblo. Él la podía cambiar. Vamos a pasar al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, y los versículos 35 al 42, ustedes los van a leer en su casa porque son bastante largos. Y aquí vamos a mirar, en segundo lugar, un hombre en las manos del alfarero. Miramos la parte histórica del Antiguo Testamento y lo que Dios está diciendo con el pueblo Israel, lo que Dios puede hacer con ellos y de alguna manera lo que Dios está haciendo con ellos.
Pero ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo vino, y esta es una parte muy interesante, porque lo que Él hizo con este varón es exactamente lo que Dios hace con todas las personas que llegan a los pies de Cristo. Entonces, un hombre en manos del alfarero. Vamos a hablar de Pedro. Era un pescador, como bien conocemos su historia. Era de un temperamento sanguíneo. Era una persona impredecible. Era en algunos momentos muy cobarde. Era impulsivo. Es la persona más vivida que refleja el carácter de muchos de nosotros. A veces era muy arriesgado, como cuando dijo: Señor, ordena que yo vaya sobre las aguas. En otra ocasión se adelantó y dijo: Señor, yo no quiero que tú vayas a la muerte. El Señor tuvo que reprenderlo. Bueno, era una persona muy impulsiva, y cuando somos así, pues de pronto se cometen errores. Pero esa era la arcilla que el Señor Jesús empezaba a moldear. Ese era el barro, en otras palabras, y era la vasija que el Señor quería hacer. Él es el alfarero por excelencia, el Señor Jesucristo. Entonces, la materia prima era Pedro en las manos de Jesús. La Biblia dice acá que su hermano Andrés fue quien lo condujo a encontrarse con Cristo. Y realmente Andrés no alcanzó a presentarlo. Bueno, no fue en una sala por allá súper, seguramente que fue tal vez hasta en la calle. Y Andrés llevó a su hermano, pero no alcanzó a presentarlo. El verso 40 dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído hablar a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces acá encontramos la primera parte, es que el Señor le dice: tú eres Simón. El verso 42. Tú eres Simón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le dijo el Señor así? Tú eres Simón. Bueno, le está diciendo: sé quién eres, te conozco, sé cómo te comportas, sé cómo vives, sé cuáles son tus gustos, conozco tu verdadero carácter. Muchas veces delante de las personas tratamos de tener un buen carácter, pero allá donde nadie nos ve, de pronto, o en casa, de pronto decimos y hacemos cosas que no convienen. Entonces el Señor le está diciendo, como él sí conocía, como dijo David: ¿en dónde estaré que no me conoces? Aun cuando pienso, cuando me voy a levantar, ya tú lo sabes. Entonces el Señor le está diciendo: Pedro, yo te conozco, yo sé cómo reaccionas en los momentos de presión, pero también sé cómo reaccionas cuando estás calmado. Sé cómo eres, sé de qué manera te comportas, conozco los secretos de tu corazón. Se dice que todos los seres humanos tenemos secretos en nuestro corazón, y tal vez llegamos o vamos a la tumba y nadie descubre el secreto que hay en nuestro corazón. Pero quiero decir que el Señor sí lo conoce. La palabra del Señor nos muestra que el Señor sí conoce esos secretos guardados. El Señor le está diciendo: yo conozco tus miedos, porque a la hora de la verdad todo el mundo tenemos miedos a algo, pero le tenemos miedo. Conozco tus inspiraciones, pero también conozco tus planes. Cristo sabía que era una arcilla para trabajarla en sus manos. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 13, dice algo interesante. Dice: no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Entonces notemos que todas las cosas son manifiestas en su presencia. Están desnudas, abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Así que por eso Él le dice estas cosas a Pedro, de conocerlo y todo esto. Pero en segundo lugar, el Señor le dice a Pedro: eres hijo de Jonás. Imagínese, conocía también su línea genealógica. Conozco tus antecedentes, conozco tus ancestros, conozco tu árbol generacional, conozco todo de ti, tus abuelos, tus hermanos. Oiga, que una persona le diga a uno: yo lo conozco, yo sé quién es usted, pues uno como que a veces se relaja y a veces uno como que se asusta. Pero que le digan a uno hasta de la familia, pues eso nadie lo puede hacer en el mundo. Pero el Señor sí lo sabe. Él sabe todo de cada uno de nosotros. En tercer lugar, el Señor le dice, y esta parte me encanta porque dice: tú serás llamado Cefas. Cefas es una palabra en arameo, y el Señor realmente le estaba diciendo: tú eres Pedro, que significa roca. ¿Cómo se forman las rocas? Las rocas se forman de la arena que está bajo la presión y el calor. El carácter inestable de Pedro iba a ser transformado de esa arena. Se iba bajo la presión de las circunstancias, del trato, de la obra que Cristo estaba empezando a hacer en su vida. Entonces se iba a formar en una vasija que iba a ser útil en las manos de Dios. Roca, el nombre que le da el Señor Jesucristo. Enseguida miramos que hay algunas cosas que son muy interesantes. Una roca simboliza estabilidad. Pedro pasó el horno, como mirábamos el proceso del alfarero, a 950 grados de temperatura, de todos aquellos momentos difíciles que pasó con el Señor Jesús. No todo fue malo, muchos momentos fueron muy agradables. Por lo menos cuando Cristo lo llevaron ante el concilio y él tenía que seguir de lejos al Señor Jesús. Para él eso era bastante duro porque era su maestro y él amaba mucho a Jesús, así que era una presión dura la que él sentía. Igualmente cuando lo crucificaron en la cruz, eso fue duro para Pedro, así que era una presión bastante fuerte. Pero de esta manera fue que el Señor formó aquel varón, aquella vasija tan importante, y que hoy nosotros somos bendecidos. ¿Qué cosas hizo Pedro? El día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, dice que Pedro predicó un sermón donde se convirtieron 3,000 personas. Es decir, que ya era un Pedro transformado, ya era un Pedro moldeado por la mano del Señor, ya era un varón, una vasija que el Señor había formado. En Hechos, en el capítulo 3, dice que él iba a la oración junto con Juan y allí había un hombre que sanaron. Igualmente en el capítulo 4 dice que el Señor hacía milagros a través de ellos y casi siempre coloca a Pedro que va adelante. En Hechos, en el capítulo 10, encontramos que es la persona que Dios utiliza para iniciar la primer iglesia entre los gentiles, que fue algo extraordinario. También encontramos que él escribió las cartas, 2 hermosas cartas que nos enseñan cómo comportarnos en un mundo hostil. Su nombre está en los pilares de la ciudad celestial,
según el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el verso 14. Entonces, esa vasija, ese hombre fue moldeado en las manos del Señor Jesús. Vamos a hacer una conclusión. Recordemos el proceso de la materia prima para hacer vasijas costosas, para hacer vasijas muy importantes, perfectas, de calidad. Seleccionar la arcilla, amasarla con las manos, secarla un poco, meterla al horno a la temperatura alta. Pedro fue escogido como una arcilla para trabajarla y el Señor sacó una vasija maravillosa de la vida de él. Ahora quiero que hagamos una aplicación a nuestras vidas. En primer lugar, tú puedes ser la arcilla que el maestro necesita para formar una vasija valiosa. Tú puedes ser esa arcilla que el Señor necesita. Recuerda el proceso. En segundo lugar, Dios conoce nuestro pasado, conoce tu pasado, conoce cómo reaccionas, cómo vives, cómo te comportas cuando te enojas. El Señor sabe qué estás pensando en este mismo instante, qué cosas estás pensando, qué pensamientos hay que no debían de estar en tu mente, qué actitudes, qué prácticas estás haciendo que no debieran de estar en tu vida. Él conoce tu familia, Él conoce tus antepasados. El Señor conoce todo de nosotros, como lo miramos allá en Hebreos, donde dice que todo está descubierto ante la presencia de Dios. Pero también conoce nuestras debilidades. Pero también el Señor conoce las fortalezas, porque todo ser humano tiene debilidades, pero también todo ser humano tiene fortalezas en su vida. Y también el Señor conoce esas fortalezas que tienes, las falencias. El Señor conoce tus enfermedades. Seguramente llevas muchos años con una enfermedad. Seguramente ahora estás asustado por el COVID. Bueno, tantas cosas, pero Dios conoce. Tal vez en tu casa nadie conoce que tienes temor, pero Dios sí conoce cuáles son tus temores. Dios sabe cuáles son mis temores. Y el Señor quiere moldear nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros seamos esa arcilla. Recuerda lo que le dijo el Señor a Jeremías: vaya a la casa del alfarero. Él fue y observó, y luego lo lleva a hacer una práctica y le dice: ¿acaso yo no puedo hacer con ustedes, oh casa de Israel? Pues hoy está diciendo el Señor: ¿acaso yo no puedo hacer una vasija nueva de tu vida? ¿Acaso yo no puedo hacer de tu familia una familia diferente? ¿Acaso yo no puedo hacer de lo que te rodea algo diferente? Pero Dios quiere empezar con tu propia vida. Por lo tanto, Dios quiere cambiar aún tu nombre. Recuerda que ya no se llamaba Simón, sino se llamaba Pedro. Entonces, aún quiere cambiar tu nombre. Si eres débil, tu nombre será fuerte. Si eres dolores, te llamará sanidad. Si eres pobreza, te llamará prosperidad. Si eres orgulloso, te llamará humildad. Si eres temor, te llamará seguridad, confianza. Déjate moldear por las manos del maestro. Déjate moldear por las manos del alfarero. Él está dispuesto a hacerlo. Solamente tienes que disponerte y solamente tienes que decirle: Señor, entrego hoy mi vida. Por lo tanto, quiero invitarte para que hagas una oración en esta mañana. Recuerda, Dios conoce todo de ti. Nada, absolutamente. Para Dios no hay secretos. Tus secretos que no le has contado a nadie, Dios los conoce. Pero sabe, Dios quiere perdonarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere convertirte en una persona totalmente diferente. Te invito para que ores a Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, en este maravilloso día que nos das, por esta oportunidad, Señor, de
predicar, pero también de escuchar la palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que inicialmente hizo aquella obra preciosa es el mismo que hoy en día está tratando, está llamando a los seres humanos, a las personas, al arrepentimiento, a la consagración, a entregar sus vidas, a reconocer. Si en este momento hay personas que tienen su corazón cargado, su conciencia está cargada de cosas secretas, de cosas que han hecho, Señor, en este momento, Dios mío, permite, Padre, que ellos puedan decirte: Señor Jesús, entrego mi vida a ti, reconozco que conoces todo de mí, entrego mi vida a ti, entrego, Señor, todos mis problemas, entrego todos mis pecados, entrego todas mis situaciones difíciles, las entrego en tus manos, para que tú tomes el señorío en mi vida y para que tú hagas ese proceso de transformación en mi vida. Hay muchas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar, pero Señor, gracias porque tú sí las puedes cambiar. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por aquellas personas que en este momento, Señor, están reconociendo aquellas falencias, aquellas debilidades, aquellas cosas que hay en sus vidas que quieren cambiar, que quieren transformar. Gracias, Dios, porque tú quieres cambiar, Señor, esa debilidad en fortaleza. Quieres cambiar, Señor, esa pobreza en prosperidad, Señor. Quieres cambiar esa enfermedad en sanidad, Señor. Padre, permite que en este momento, Señor, cada persona pueda recibir a través de la presencia del Espíritu Santo, Dios mío, esa sanidad, esa liberación y esa restauración en su vida, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos y un buen día.